135, usucapión, algo de restricciones con régimen de dominio, un poquito de admisiones, bueno, un poco de dominio imperfecto. Son los temas que hemos cubierto en clase y que ustedes, entiendo, debían manejar mejor. No tengo inconvenientes en que sigan asistiendo a las clases, aquellos que no han aprobado el recuperatorio. Si quieren conectarse y estar presentes, no hay ningún inconveniente, son bienvenidos a hacerlo en el resto del cursado. Por mi parte, son bienvenidos, no hay problema con eso. ¿Bien? Vamos a trabajar hoy un tema que está en la unidad 5, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, lo que nos quedó, lo que nos quedó, perdón, de la unidad 6, que no era mucho, les pido que ustedes lo completen con base en la bibliografía ya indicada oportunamente. Ustedes pueden leer ahí y completar perfectamente lo que nos quedó pendiente de la unidad 6. Entiendo que lo que era más complicado lo dimos en la clase pasada. Quisiera aprovechar la clase de hoy para que trabajemos un tema que en general, sobre el cual en general no hay mucho conocimiento y no hay mucho desarrollo en las obras de derechos reales. A pesar de que, como ustedes verán dentro de un ratito, es un tema sumamente importante por sus implicancias prácticas. Es el tema que está en la unidad 5, dentro de límites al dominio, y que se conoce como la Ley de Tierras Rurales. Bien, les pido que vayan al programa y si toman su programa para ponernos en tema, aquí no, perdón, para ponernos en tema es unidad 5, punto 5, el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Ley 26737. Bien, si pueden y quieren abrir en sus navegadores el número de ley, es la 26737 para poder seguir la exposición que yo les voy a hacer. Por supuesto que este es un tema que también integra, o que va a integrar, ¿sí?, nuestro segundo examen o examen integrador. Vamos a también trabajarlo de manera práctica y les voy a subir también al aula virtual, junto con el práctico de unidad 6, un ejercicio vinculado a lo que comúnmente denominamos Ley de Tierras Rurales. Bien, si ustedes me permiten, quiero hacer un segundito acá. Quiero compartir pantalla porque les quiero mostrar algunas cositas. A ver, un segundito. Vamos a hacer una pausa porque quiero compartirla. Ahí está. Compartir esta pantalla. Pero quiero compartirla maximizada. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito del fenómeno que esta ley viene a regular para después entender un poquito en qué consiste la regulación, ¿sí?, y hacer un análisis, evaluación o comentario sobre esta norma. Bien. Esta norma viene a regular o pretende regular un fenómeno que se conoce en inglés como land grabbing y que se conoce en español como acaparamiento de tierras. ¿Han escuchado el término acaparamiento de tierras? El acaparamiento de tierras es un fenómeno que se produce a nivel mundial y que consiste en la adquisición de tierras rurales a gran escala por parte de actores nacionales o internacionales para fines agrícolas y no agrícolas. Vamos a trabajar un poquitito en este concepto.
Si bien la idea de que existían o existen grandes empresas u otros países, ¿sí?, que vienen a hacerse dueño, a comprar grandes campos, grandes extensiones de campo, no es de los últimos años. Este fenómeno se intensificó a partir del año 2000 y sobre todo hacia el año 2008, 2009, 2010, cuando se produce una crisis global que eleva mucho el precio de diferentes insumos, como alimentos e insumos vinculados a los combustibles o a la producción de combustibles, y eso genera una ola de inversiones desde ciertos países que querían asegurarse o tener un mayor control sobre el suministro de estos recursos hacia los países en los cuales se producían o se podían producir estos recursos. ¿Bien? Entonces, este es un fenómeno que se produjo en todo el globo, en todo el mundo, en donde diferentes actores que les decía podían ser estados, algunos estados, eh, por ejemplo, puede ser China, países árabes, otros países asiáticos, e inclusive países europeos y por supuesto americanos, norteamericanos en general, de toda América, invertían para hacerse con campos que servían para la producción de alimentos y también de otros cultivos que se utilizaban no solamente para eh, alimentos, sino para hacer combustible, como pueden ser, por ejemplo, el biodiesel. También incluye, digamos, este fenómeno global, la adquisición de algunos activos considerados estratégicos, como pueden ser, por ejemplo, puertos. Como pueden ser puertos, o como pueden ser sectores en los cuales hay acceso al recurso agua potable. Bien, ustedes entiendo, están familiarizados con esta idea, con la idea de que esto estaba pasando, o está pasando. Y en general, como allí lo explico, las adquisiciones se producen en los países o en las regiones que tienen menor grado de desarrollo o que tienen además escasa población. ¿De acuerdo? Es muy difícil medir este fenómeno. Algunas estimaciones ya un poco antiguas, oficiales del Banco Mundial del año 2010, hablaban de que se habían producido en ese momento el acaparamiento de 45 millones de hectáreas a nivel global. Muchos en países africanos, también en países latinoamericanos, por supuesto. Ahora, es sumamente difícil, como les decía, poder determinar la cuantía de este fenómeno, porque muchas veces los acuerdos por los cuales se accede al control de estos recursos no son públicos, no se conocen, son confidenciales o secretos. Muchas veces los que intervienen en los actos de adquisición no son directamente, ¿sí?, los verdaderos controladores, sino personas interpósitas, testaferros o sociedades que detrás tienen otras sociedades y detrás otras sociedades, hasta que al final está el verdadero controlador, cuya identidad es prácticamente imposible de conocer. Entonces es muy difícil dimensionar verdaderamente el tamaño de este fenómeno a nivel global, pero de lo que no quedan dudas es que se está produciendo en los últimos 10 o 15 años, con mucha intensidad, un fenómeno de acaparamiento eh, a través de la adquisición del control de diferentes recursos naturales. ¿Bien? Podemos decir que hay dos visiones sobre este fenómeno, una visión más optimista y una visión más pesimista. Hay una visión optimista que nos dice
lo siguiente. La verdad, la verdad es que hay zonas del mundo, regiones del mundo, pasa también en otro país, que están verdaderamente subdesarrolladas, a las cuales el Estado en ninguno de sus niveles ha sabido llegar hasta el momento. Son lugares en los cuales no hay camino, no hay oportunidades laborales, no hay servicios de salud, ni de educación, no hay transporte, y si los hay, funcionan mal o son escasos. Y que lleguen estas oleadas de inversiones es una posibilidad para que esos sectores que están completamente marginados de lo que es la economía nacional o las regiones más avanzadas, finalmente puedan empezar a beneficiarse con cierto desarrollo gracias a estas inversiones. En ese sentido, hay una visión que nos dice estos procesos de acaparamiento se pueden administrar en el sentido de que se pueden coordinar esfuerzos con los inversores, con los actores locales, con los estados involucrados, ¿sí? Nacional, provincial y municipal, y coordinadamente generar un proceso virtuoso. Esa es la visión optimista, esperanzadora sobre este fenómeno, eh, que se contrapone a una visión pesimista, una visión que nos dice que no es en realidad sensato o razonable pensar que el proceso, el fenómeno del land grabbing o el acaparamiento se puede administrar. Eso en realidad no se puede administrar por múltiples motivos, porque los inversores no quieren ser administrados, no tienen intenciones de ser regulados, porque los reguladores, porque los estados tienen muy poca capacidad burocrática, ¿sí?, para intervenir en estos casos y negociar y controlar la ejecución de los acuerdos. Y a su vez también los estados no son transparentes, sino que tienen funcionarios que son ineficientes, incompetentes o directamente captados por la corrupción, y que terminan aprobando cualquier tipo de regulación eh, que por su propia incompetencia o su propia, como le decíamos recién, inmoralidad. Entonces, que no es posible administrar esto. Y que esto lo que está generando en realidad, cuando llegan estas grandes oleadas de inversión, estas grandes extensiones de campo pasan a manos de otros estados o de grandes empresas multinacionales, lo que está sucediendo en realidad es que estamos forzando la migración de los campesinos que vivían en esas tierras rurales y estamos generando la desaparición de los pequeños productores y de la forma, sus conocimientos, sus tradiciones, sus valores culturales, ¿sí?, Eh, y los cultivos que ellos producían. Esto viene a arrasar con una forma de vida de los campesinos. Cuando vienen las multinacionales o los estados extranjeros y compran miles y miles y miles de hectáreas, toda esta gente es expulsada, se va a vivir como puede a la periferia de las ciudades, ¿sí?, hacinándose, saturando sistemas de salud, de educación y otros servicios que ya no dan abasto, y se van a vivir peor y pierden sus hogares, su forma de vida. Y además, con todo ello, lo que se está generando es una amenaza a la soberanía alimentaria nacional. Esta es la visión pesimista sobre este fenómeno del acaparamiento. Esto se traduce, como ustedes lo ven en los medios, con, por ejemplo, se ven a quedar con el agua, o se ven a quedar con estas tierras productivas. Ese es el formato que la visión pesimista adopta a nivel mediático. ¿Bien? Ahí abajo les puse algunos autores que son los principales referentes en la materia sobre el estudio de este fenómeno. No son estrictamente jurídicos, porque este es un fenómeno que se canaliza con instrumentos jurídicos, pero es un fenómeno
que excede lo estrictamente jurídico. ¿De acuerdo? Está Saturnino Borrás, Olivier de Schutter, Sergio Sauer, que es un brasilero. Y algunas consideraciones que les comparto de estos autores que a modo de insumos para pensar mejor este problema. Primero, una cosa que nos dice Borrás es no pensemos solamente en el acaparamiento de tierras como la adquisición del derecho de dominio de muchas hectáreas. Por diferentes motivos, porque esto no es necesariamente un problema de cantidad de hectáreas. ¿Sí? Muchas veces pueden ser una situación en la cual se adquieren menos hectáreas, pero que por algún motivo resultan verdaderamente significativas o importantes. Porque, por ejemplo, son altamente productivas o porque tienen cierto recurso específico, como por ejemplo, litio. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, un fenómeno de acaparamiento en donde quizás adquiriendo poquititas hectáreas en relación a lo que es un país, ese inversor se asegura el control del recurso litio, cuantitativamente puede no ser significativo, pero cualitativamente, ¿sí? Es una adquisición muy importante. Entonces, esto no tiene que mirarse solamente en función de la cantidad de hectáreas, hay que estar atento también a la cuestión cualitativa. Y por otro lado, no hay que quedarse, dice este autor, pensando estrictamente en que el acaparamiento se da vía adquisición del derecho de dominio. Lo que quiere el acaparador es controlar el recurso. Una forma de controlarlo es volverse dueño, pero hay otras formas de controlar el recurso, como por ejemplo ser un arrendatario o una suerte de sujeto que tiene derechos personales sobre la cosa con facultades de extracción de recursos. Puede tener otro tipo de derecho, alguno inclusive puede ser algún tipo de concesión proveniente del derecho administrativo o del derecho público. ¿Sí? No necesariamente esto se tiene que dar a través de el extranjero siendo dueño, en el sentido de titular un derecho real de dominio. Puede haber land grabbing Entonces, cuando... Sí, te escucho también. podría pensarse un ejemplo como beneficiario de un fideicomiso también. Por ejemplo, por supuesto, por ejemplo, beneficiario de un fideicomiso, sin duda, sin duda, sin dudas, ¿sí? Ahí, en todo caso, habría que ver, porque acá está lo siguiente, tiene que ver también con lo que decía Borrás. Yo pongo un fiduciario que es un nacional, ¿sí? Entonces, el titular de dominio imperfecto fiduciario sería un sujeto nacional, ¿de acuerdo? O una empresa nacional. ¿Bien? Ahora, el beneficiario, el que se lleva los productos, podría ser un extranjero. Entonces, ojo ahí, ojo con eso, ahí se Borrás. Ojo con los sistemas y con los diseños de control, que pueden adoptar múltiples maneras y no solamente el derecho de dominio. ¿Bien? Y en definitiva, otra cosa que nos dice también Borrás es lo siguiente. No hay que alarmarse ni asustarse ni pensar que esto es la salvación ni pensar que esto es la condena. Miremos, dice Borrás, qué está pasando verdaderamente. O sea, con la llegada de estas inversiones, ¿se están produciendo cambios en las estructuras agrarias? ¿Sí o no? ¿Se ha debilitado la seguridad alimentaria del país? ¿Sí o no? ¿Se están produciendo migraciones masivas? ¿Sí o no? ¿Esas migraciones son reversibles? ¿Son irreversibles? Miremos también, dice Borrás, cómo energía, minería, forestación, y no solamente lo que tiene que ver con producción estrictamente agrícola. ¿Bien? Esas son algunas de las pautas que nos dan los autores sobre este fenómeno, del que apenas hemos planteado algunos de sus rasgos
más característicos, sin pretender agotarlos. Seguramente, quizás no con el nombre de Landgravium o de acaparamiento, ustedes han escuchado este tipo de situaciones a nivel Argentina y quizás también a nivel global. Tal país compró tal activo estratégico, es el dueño de tal aeropuerto o el dueño de tal puerto en tal país. O vinieron de tal país y compraron tales tierras productivas, tantas hectáreas, por ejemplo. ¿Sí? Y en efecto, esta es una idea que estaba muy presente, si ustedes quieren, en el imaginario colectivo hacia el año 2010 en Argentina. Específicamente en Corrientes se hablaba, no, ahí está, viene Tompkins, que es un norteamericano, quizá ustedes lo conozcan, ha fallecido hace un par de años. Tompkins viene a quedarse con el agua, otros han venido a quedarse con o ocuparon tal sector porque quieren poner ahí una base, un observatorio, ¿sí? O viene a quedarse con tal recurso específico, viene a quedarse con la madera, viene a quedarse con... Estaba esa sensación de que una invasión de extranjeros se estaba produciendo en Argentina de manera brutal, desmesurada. Ustedes habrán visto en el sur, viene Benetton, no deja entrar a los campos, no, o sea, excluye a las comunidades aborígenes, se vincula también muchas veces con la problemática de la comunidad originaria de este tema. Bueno, estaba en el imaginario colectivo la sensación de que todo eso estaba pasando con mucha intensidad eh, hacia el año 2010. ¿Bien? Entonces, el Estado argentino, a fines del año 2011, sanciona la ley 26737, que se conoce generalmente con el nombre de Ley de Tierras Rurales. ¿Bien? Con sus decretos reglamentarios que están allí. ¿Conocen esta ley? ¿Han escuchado alguna vez hablar de esta ley? ¿Es una sorpresa absoluta? Bueno, esta ley tiene dos finalidades. La primera es poder determinar quiénes son los titulares del dominio o de la posesión de tierras rurales en Argentina. Primero, saber quiénes son los dueños de las tierras rurales. Y en segundo lugar, regular los límites a esa adquisición o a esas posibilidades de adquisición. ¿Bien? Este objeto nos obliga entonces a precisar una serie de elementos, como por ejemplo, qué es tierra rural, quiénes son los extranjeros y cuáles son los límites. ¿Bien? La norma es muy amplia, verdaderamente amplia en materia de qué se entiende por tierra rural. A los fines de esta ley es tierra rural todo predio ubicado fuera del perímetro de la ciudad, sin importar su destino. Si está fuera del perímetro de la ciudad, es tierra rural, aunque no esté en ese momento destinada a la producción o inclusive no sirva para la producción, por el motivo que fuera. ¿Bien? Entonces, todo lo que está fuera de los límites de las ciudades queda comprendido en esta ley. Con ese concepto de tierra rural, el 95% de la superficie continental argentina se considera tierra rural. Aproximadamente 265 millones de hectáreas. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta ley se aplica al 95% del territorio continental nacional. Seguimos. Había que entonces determinar qué es tierra rural,
Siguiente cuestión. ¿Quiénes son los extranjeros? ¿A quiénes le vamos a aplicar la limitación que vamos a estudiar dentro de un ratito? Hay tres clases de extranjeros previstos en la norma. Son extranjeros las personas físicas de nacionalidad extranjera. No importa que tengan su domicilio en Argentina. Si han nacido fuera de Argentina, ¿sí?, y tienen nacionalidad extranjera, se consideran extranjeros a los efectos de esta ley. Salvo que tengan 10 años de residencia continua o que tengan 5 años de residencia continua y tengan hijos argentinos. O bien que estén casados o sean convivientes de un argentino o argentina con 5 años de residencia continua. Bien, entonces, aunque estén domiciliados en el país, si no cumplen alguno de estos elementos de residencia continua por el plazo de 10 años, si tiene hijos o convive o está casado 5, se consideran extranjeros y quedan comprendidos en esta ley. También son consideradas extranjeras las personas jurídicas cuando estén controladas por extranjeros. O sea, no hace falta que el 51% de las acciones pertenezca a un extranjero. ¿De acuerdo? Si tiene suficientes acciones, cuotapartes o derechos sobre la persona jurídica para formar voluntad social, o sea, para decir que hay que hacer, aunque no tenga más del 50%, ¿sí? Si esa persona que logra conformar voluntad social es extranjero, se considera que la persona jurídica es extranjera. ¿Bien? Por ejemplo, un italiano, ¿sí?, crea una sociedad anónima en Argentina. Crea en Argentina sociedad anónima. Él es italiano. Tiene el 51% de las acciones. Bien, el 49% la tiene su socio, que es argentino. Esa sociedad anónima se considera extranjera, porque la voluntad social está controlada por un extranjero. ¿De acuerdo? Profe, pero no importa que ese extranjero tenga una residencia continua de 10 años, por ejemplo, Y ahí, igualmente se toma como persona jurídica. bueno, ahí tendríamos que ver cómo se van a tomar. Es posible que ahí, si tiene residencia continua de 10 años, como el que está detrás no es extranjero, ¿sí?, esa persona no se considera extranjera, en ese caso particular. ¿De acuerdo? Y también son personas de derecho público, las personas extranjeros, perdón, las personas de derecho público como los estados nacionales, subnacionales. ¿Mm? Bien, entonces dijimos que es tierra rural, dijimos que son los extranjeros. Ahora vamos a estudiar, si ustedes quieren, lo más complicado de la norma, que es el sistema de límites. ¿De acuerdo? Allá vamos. Esta norma crea un sistema de 4 límites que operan de manera conjunta y simultánea. Los voy a explicar. Tiene esto cierto grado de complejidad. En todo caso, si no queda claro, me avisan y lo vemos de vuelta. Primero, la norma crea lo que podemos llamar un límite general que nos dice: no pueden haber tierras rurales bajo dominio de más del 15%. 15% de las tierras rurales no pueden, más del 15% de las tierras rurales no pueden estar en manos extranjeras. Y este 15% aplica a nivel nacional, provincial y municipal. Vamos con un ejemplo. Si hacemos la cuenta y vemos que en Argentina hacemos el censo, hacemos el empadronamiento completo
de todas las tierras rurales, y vemos que en Argentina el 20% de las tierras rurales pertenecen a extranjeros, como está superado el límite nacional, ningún extranjero puede comprar ni un metro cuadrado en Argentina, ni una hectárea en Argentina. ¿Bien? Ahora, supongamos que en Argentina hacemos el censo, hacemos el padrón y nos da que en total hay un 10% de tierras rurales en manos de extranjeros, entonces en principio se podría comprar tierra en Argentina, pero después hay que ver cómo está en cada provincia la cosa. Supongamos que en Chaco, ¿sí?, hay un 20% de tierras extranjeras en manos de extranjeros, entonces en Chaco no se puede comprar. Pero quizás en Santa Fe, donde hay pongo un ejemplo, 3% de tierra en manos de extranjeros, sí se puede comprar. ¿Se entiende? O sea, hay un tope nacional, hay un tope provincial y también hay un tope a nivel municipal. Bien, supongamos que la provincia de, ustedes quieran, Córdoba, ¿sí?, como provincia, las tierras rurales de Córdoba están en manos de extranjeros en un 10%. Pero el departamento X tiene un 30% en manos de extranjeros. Entonces se puede comprar en la provincia de Córdoba, pero no en ese departamento, porque ese departamento está pasado del límite general. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Profe, ¿y por qué en el ejemplo sí se admite un 30% si el tope es del 15%? No, nunca se admite un 30% en ningún lugar. ¿Cómo? ¿Por qué se admite? No es que se admite, Ujú. sino que, Claro, en se acepta, digamos. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mm. Esta ley, lo vemos en un ratito, no tiene efecto retroactivo. Entonces, si Ah, hoy venimos y hoy medimos y hoy encontramos que está pasado un municipio, no es que salimos a expulsar extranjeros y a reclamar las tierras. Ya está adquirido el derecho. ¿Sí? Pero estando sobrepasado el límite municipal, ya nadie más puede adquirir, ya ningún extranjero más puede adquirir en ese lugar. ¿De acuerdo? Donde está pasado el límite es porque se pasó antes de la entrada en vigencia en la ley, en el supuesto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, primer límite, límite general de un 15% que opera a nivel nacional, provincial y municipal en simultáneo. ¿Se entendió eso? Bien. Hay un segundo límite. O sea, primero dice el legislador. Profe, Sí, habrá que ver en estos casos también qué porcentaje de tierra rural representa cada ciudad dentro de la provincia, ¿no? claro, por supuesto. Para no pasarse, digo. Exacto, esto es todo relativo a cada una de estas unidades de medición. Claro, Nación tiene 200, dijimos más o menos 65 millones de hectáreas. Está más o menos el 15% son 40 millones. ¿Listo? No podemos tener más de 40 millones de hectáreas a nivel nacional. ¿Cuántas tiene Corrientes? ¿Cuántas hectáreas tiene Corrientes? Provincia. ¿Cuántas hectáreas tiene el departamento de Esquina o de Goya? ¿Sí? Hay que mirar en cada departamento y sacar las cuentas para saber si estamos pasados o no en cada departamento. Porque ustedes ya se dan cuenta, esto exige el empadronamiento del 95% de la superficie continental argentina. Porque si no tenemos ese dato, ¿cómo hacemos la cuenta? Tenemos que tener el 100% de las tierras rurales censadas para poder saber si estamos pasados o no de límites. ¿Verdad? claro, sí. Eso, sí. Efectivamente. Entonces, el legislador dice, primero, queremos que hayan poquitas tierras en manos extranjeras, poquitas en el sentido de 15%. Y que sean poquitas a nivel nacional, que sean poquitas a nivel provincial y que sean poquitas a nivel municipal. No queremos que se nos concentren los extranjeros, ni que vengan muchos, ni que se nos concentren en determinados lugares. No quiero que ocupen el 15% para quedarse, por ejemplo, con la zona de la cordillera y que se hagan de los minerales de La Rioja, Catamarca. ¿Sí? No quiero que vengan el 15% a meterse en la pampa húmeda y que se hagan de las tierras más fértiles de toda Latinoamérica. No quiero que vengan el 15% ¿se entiende? O sea, quiere que ese límite opera a nivel nación, provincia y municipio. Segundo, límite por nacionalidad. Tampoco queremos
que ese 15% que viene sean todos del mismo lugar. No queremos que vengan todos los brasileños a ocupar el 15%, o los italianos, o los chinos, o los que ustedes quieran. Entonces pone un límite por nacionalidad. ¿Sí? No puede haber más de un 30% de ese límite general concentrado en extranjeros de la misma nacionalidad. ¿Se entiende? Entonces, a nivel de Argentina puede haber un 15%. Como mucho, el 30% de esas tierras pueden ser de una nacionalidad. Chinos, españoles, chilenos, paraguayos, brasileros, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tengamos ya muchas tierras en manos de, por ejemplo, estadounidenses. Y los estadounidenses ya están arriba del tope del 30%. Aunque todavía haya tierras rurales por comprarse en Argentina, ya no las pueden comprar los estadounidenses, porque ya están por encima o ya alcanzaron su cupo nacional. ¿Se entiende? ¿Esto queda claro? Si no, díganme, lo vemos de vuelta. Sí, profe, queda claro. ¿Bien? Esa es la segunda restricción que pone el sistema de límites. La tercera restricción es un límite individual. Entonces, más allá del límite general y más allá del límite nacional, hay un límite individual que es lo siguiente. Además de todo, no queremos que una persona extranjera, por ejemplo, venga un brasilero y él solo ocupe todo el cupo brasilero. ¿Sí? Así que vamos a imponer también topes individuales. Este tope individual, dice la ley, lo va a determinar cada provincia. La ley da un parámetro que dice, miren, en la zona núcleo, que es una zona que la ley sitúa entre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que es la Pampa Fértil, hay un límite de 1000 hectáreas. Eso fija la ley. Cada provincia va a determinar después cuál es la zona equivalente como límite individual en su provincia. ¿Sí? Así es, por ejemplo, que vino Corrientes después y dijo, a través de el Poder Ejecutivo, en Corrientes, para cada departamento hay un límite individual. Por ejemplo, les digo los suyos. Goya tiene 10.000 hectáreas. Esquina tiene 9.800 hectáreas. Entonces, si mañana en Goya o Esquina se vende un campo grande, por ejemplo, de 15.000 hectáreas, no lo puede comprar ningún extranjero. No puede ninguna persona física, ni jurídica, ni un estado extranjero comprar un campo en Goya o Esquina que esté por encima de las 9.800 y las de 1.000 hectáreas, por ejemplo. No puede. No puede. No tiene derecho. No puede adquirir ese derecho real. ¿Mm? Y tampoco puede, fíjese, yo soy dueño de un campo de 12.000 hectáreas en Goya, no se lo puedo vender a un extranjero. No puedo, la ley me lo prohíbe. Profe, disculpe, una consulta. En el caso de condóminos, ¿se duplicaría esa cantidad de hectáreas? Por ejemplo, si son dos brasileros. Eh, si compran de un brasileño, posiblemente puede hacer eso. Pueda duplicarlo o pueda pedir en todo caso, si no se lo permiten, que se subdivida, ¿sí? Que compre cada uno la mitad. Gracias. O la mitad o lo que sea que le permita no violar el tope. ¿De acuerdo? Entonces tienen que venir por ahí, se van a vender 15.000 hectáreas en esquina, no se puede vender más allá de 9.800. Bueno, habría que ver entonces, necesitamos más, ya que tienen que venir más extranjeros a subdividir eso
en 3 partes iguales o en lo que fuera, ¿sí? Que no exceda el límite. ¿Bien? Es el tercer límite. Y hay un cuarto límite que podemos denominar límite por el carácter estratégico del inmueble y que no permite que los extranjeros sean dueños o poseedores de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, como aguas dulces y salados, mares, ríos, lagos, esteros, glaciares, etc. O bien de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. Bien, entonces si mañana viene un inversor brasilero y quiere comprar un inmueble en esquina para hacer un proyecto turístico, quiere comprar un inmueble que linda con el río para hacer una inversión turística, no puede. No puede. No importa cuántas tierras hay a nivel nacional, provincial ni municipal, de manos de extranjeros, no importa cuántos brasileños son dueños de tierra en Argentina, no importa si eso en realidad es pequeño, tiene 7, 8 o 9 hectáreas, está lejos de las 10.000, no puede porque ese inmueble es considerado estratégico y no puede estar en manos de un extranjero. Bien, estos topes operan, los 4 topes operan todos de manera conjunta y simultánea. ¿Bien? Por lo tanto, la norma crea un registro nacional de tierras rurales. Porque, ¿qué pasó? En Argentina, los registros de tierra son de jurisdicción provincial. Cuando se crea esta norma, la información no estaba disponible a nivel nacional. El Estado Nacional no sabía qué estaba pasando, no estaba la información ordenada y consolidada. Entonces se crea un registro nacional de tierras rurales, al cual deben informar los registros provinciales. Y este registro nacional es el que, antes de poder llevar adelante la adquisición, le tiene que otorgar un certificado de habilitación para que la pueda comprar. ¿Sí? Entonces, el extranjero que quiere comprar tierras rurales en Argentina, tiene que ir al registro y tiene que pedir el certificado. Y es el registro el que tiene que constatar que no se viola el límite general a nivel nacional, provincial ni municipal, que no se viola el límite de nacionalidad extranjera, que no se viola el límite individual y que no se viola el límite de inmueble estratégico. ¿De acuerdo? Ustedes ya se dan cuenta que esta es una ley que para su funcionamiento exige una cantidad brutal de información, que además se modifica de manera permanente. ¿Sí? Si mañana un ciudadano paraguayo compra tierras en cualquier lugar de Argentina, ya empieza a modificar el límite de nacionales paraguayos. Y si yo soy otro paraguayo y quiero comprar tierra en Argentina, ya tengo que ver, ayer compró un paraguayo, tengo que ver si ya ¿sí? No nos pasamos con eso que compró ayer y yo ya no puedo comprar más por nacionalidad o porque se pasó el límite de provincia. No, yo tengo una inversión hecha, tengo cerrado un negocio y cuando quiero ir a comprar resulta que ayer vino un ciudadano español, compró otra tierra, el municipio pasó el límite de extranjero y mi negocio no puede salir. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esto requiere una cantidad tremenda, tremenda de información que además se modifica a una velocidad eh, muy difícil de implementar. Muy difícil de implementar.
¿Hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Qué me dicen? Esta ley, como les comentaba más temprano, no afecta derechos adquiridos. ¿De acuerdo? De modo que no se le priva a ningún extranjero del derecho de propiedad que tenga con anterioridad a la sanción de la ley. Ahora, esta ley sí tiene varias cuestiones que son muy controversiales, que imagino que ustedes le habrán hecho ruido a medida que yo iba explicando un poco esto. Primero, es una ley que tiene mucha dificultad para explicar cómo es respetuosa del artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que dice, ¿m? Todos los habitantes de Argentina son iguales ante la ley. Cuando ustedes miran lo que fueron los debates legislativos que originaron la sanción de esta ley, lo que van a encontrar es que en esos debates se mezclaban un montón de cosas. Se hablaba de intentos de evitar concentración de la tierra, se hablaba de intentos de proteger la soberanía alimentaria, se hablaba de la necesidad de resguardar el ambiente y los recursos naturales, todo eso mezclado con el acaparamiento, y en los mismos debates, aún los que propugnaban el impulso de la ley, tenían muchas dificultades para explicar cómo esta ley que impide que un extranjero compre, por ejemplo, más de 1000 hectáreas en zona núcleo, cuando ningún nacional tiene esa restricción, ¿sí? Es respetuosa del derecho a la igualdad o lo reglamenta razonablemente, si ustedes quieren. Todos los trabajos de los doctrinarios posteriores a la sanción de la ley que analizan la cuestión son coincidentes en lo siguiente. No puede la ley explicar razonablemente que no viola el derecho a la igualdad. No está en los fundamentos de la ley, no está en el texto de la ley, ni en los decretos reglamentarios. Hay una controversia muy grande vinculada al tema del derecho a la igualdad. Hay otra crítica en el sentido que esto viola las autonomías provinciales, porque en el artículo 124 de la Constitución se habla de que corresponde a la provincia el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Entonces son las provincias las que tienen que decir en alguna medida si los extranjeros pueden venir en más o en menos, donde sí, donde no. Y hay otra cuestión controversial también vinculada a la existencia de tratados internacionales de inversión, en donde Argentina ya le había reconocido en alguna medida a los nacionales de ciertos países el derecho a venir a invertir a Argentina, y en ese venir a invertir es a comprar tierras sin estas limitaciones. ¿Bien? O sea, esta es una ley muy, muy controversial, debería hacerles mucho ruido, mucho ruido, porque bueno, no deja de tener detrás, y esta es una crítica que también se puede leer en Borrás. Cuando Borrás analiza lo que fueron las experiencias de los fenómenos de acaparamiento en Latinoamérica y en África, se dan cuenta de que la cuestión de acaparamiento no se puede reducir o circunscribir al tema nacional bueno, extranjero malo. Esta es una cuestión verdaderamente que tiene muchas más aristas. En general, los extranjeros que han venido a hacer cosas que no estaban bien, lo han hecho siempre, en la experiencia de Borrás, con el acompañamiento de nacionales. Lo han hecho con la colaboración de nacionales, que han sido testaferros, prestanombres o facilitadores de alguna manera para la ejecución de estos planes, si se quieren,
negativos o criticables. Y que por otro lado han llegado muchas veces inversores extranjeros que han hecho las cosas bien, que han cumplido con toda la normativa laboral, ambiental, productiva, y que han sido verdaderos catalizadores del desarrollo en ciertas regiones en donde habían hecho sus inversiones. Entonces, no es maduro, no es sensato pensar en términos de nacional bueno, extranjero malo. Esa dicotomía no es real y no es lo que indica la experiencia que ha pasado. Bueno, cuando se sanciona la ley, les decía en el 2011, que entra en vigencia en 2012, estaba en esa sensación colectiva la idea de que había mucha tierra argentina en manos de extranjeros. La verdad es que no estaban los datos. Y los primeros datos empiezan a aparecer recién hacia el 2015. ¿Quién tiene alguna idea o la valentía para arriesgar cuánta tierra argentina a nivel país estaba en manos de extranjeros en el año 2015? ¿El cuánto por ciento de las tierras rurales estaban en manos de extranjeros? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ni idea. El 6% de las tierras, el 6% de las tierras a nivel país estaban en manos de extranjeros al año 2015. Ni una provincia, ni una sola provincia argentina, como provincia, estaba arriba del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que la sensación que había en ese momento de que había una fuerte apropiación no reflejaba lo que las estadísticas recolectadas por la ley después mostraron. No había ninguna provincia pasada de cupo. Habían sí, si ustedes quieren, algunas provincias que estaban más cerca del cupo, como Corrientes y Misiones, que estaban en el 10,5% y el 12,5%. Y provincias, algunas cordilleranas, ahí tenemos a Neuquén con el 10,7%. Ahora, fíjense ustedes que hoy hablábamos cuando comenzábamos la clase, que el acaparamiento de tierras generalmente se dirige hacia los sectores, ¿sí? Con menos recursos, más pobres y con menos población. Si ustedes miran el mapa de Argentina, ustedes van a ver que en la zona más rica del país, ¿sí? Que es el sector donde se unen Córdoba con Buenos Aires, con Santa Fe, con La Pampa, ¿sí? Los porcentuales son muy reducidos. Esa es la zona más rica de Argentina. Entonces, las inversiones que llegaron, los extranjeros que llegaron a apropiarse de activos estratégicos argentinos, no han ingresado a la zona más rica del país. Eso sigue en manos, aparentemente, de nacionales. Las zonas periféricas, la cordillera, esta zona acá de frontera al norte, ¿sí? Han tenido, y al sur quizás allá, vemos en Santa Cruz, han tenido sí un poco más de penetración, entre comillas, ¿sí? De dominio, de adquisición en materia de derecho real de dominio por parte de extranjeros. Eso era el 2006. ¿Bien? La verdad es que este registro no se ha movido mucho. Yo estaba chequeando la información antes de la clase y los datos que tengo del 2022, los últimos publicados son de abril de 2022. O sea, hace más de un año
casi un año y medio que este registro no publica datos oficiales. Los que vi del 22 son muy parecidos a los que tengo del 2019. Así que vamos a quedarnos con lo que están en el cuadro porque no hubieron variaciones sustanciales. Cuando uno quiere pensar, bueno, ¿y esta ley funcionó o no funcionó? ¿Sirvió o no sirvió esta ley? Y bueno, veamos qué pasó. Miren ustedes. Miren ustedes, ¿sí? 3 años después, mejor dicho, la ley entró en vigencia al año 2012. En 2015 empezamos a conseguir los primeros datos consolidados. Y después de eso miramos con el 18 qué pasó. Y bueno, teníamos un 6% de tierras en manos de extranjeros en el 2015 y pasamos a un 5% en manos de extranjeros en el año 2018. Podrán decir algunos, mejoramos, o podrán decir otros, funcionó la ley. ¿Sí? Funcionó la ley. Eh, y algunos analistas utilizan estos resultados para hablar de las bondades de la ley. Que la ley está bien, que funcionó. Ahora, les muestro una cosita más. Y después les digo una serie de consideraciones y escucho sus comentarios o sus preguntas. En Corrientes, ¿cómo está la cosa? Ustedes que están en Goya, Esquina, o que están en departamentos próximos, cuéntenme cuál es su situación. Corrientes en total, Corrientes como provincia no pasa. Pero, ¿qué pasa con Goya, Esquina? ¿Qué impresión tienen? ¿Están pasados Goya de Esquina o no? ¿Qué les parece a ustedes que están caminando las calles todos los días allí, en los departamentos de Goya y Esquina? ¿Estamos pasados o no estamos pasados? ¿Se ve mucho extranjero o no? ¿Se escuchan lenguas extranjeras? ¿Se ve gente? Los campos No, se dice que pertenecen a extranjeros. Profe, yo no soy de Goya ni nada, soy de una zona rural, pero yendo para Goya vi Ujú, que hay como que empezaron a hacer como un barrio privado que quedó ahí y, y eso supuestamente era de un señor alemán. ujú, Fue el ejemplo más cercano ujú. al que pude llegar Trae noticias. al comenzar, sí, el tema. Bueno, miren, Pero ujú, en toda Argentina, solamente el 6% de los departamentos están pasados del límite del 15%. En la provincia de Corrientes, solamente 5 departamentos están pasados del límite del 15%. Goya está en, ya les digo, poquito menos del 10%. Esquina está en un 7%. ¿Bien? Esto no ha variado prácticamente en los últimos, o hasta el año 22, del 2018, 19, 20, 21, 22, esto no tuvo variaciones. ¿Sí? Esto no tuvo variaciones. Solamente, les decía, 5 departamentos en toda la provincia de Corrientes están pasados de extranjeros, del límite general del 15%, que son Verón de Astrada, Concepción, Ituzaingó, San Miguel y San Roque. En todos los demás estamos abajo del 15%. ¿Mm? Bueno, como les decía hoy, algunos analistas consideran que estos números justifican tener una visión positiva de la norma. Porque estábamos en un 6%, quedamos después en un 5% después de la vigencia de la norma. Ahora,
Me gustaría que ustedes me digan qué les parece esta forma de regulación que adoptó la Argentina. Porque ante el fenómeno del acaparamiento de tierras, que es un fenómeno que se produce a nivel mundial, cada país genera una respuesta. Esta respuesta argentina, ¿a ustedes qué les parece? Ustedes dirán que son los legisladores del año 2011, 2012 y tienen que les piden, por favor, hagamos una norma para luchar contra acaparamiento de tierras. Hubieran hecho esta norma. ¿Les parece que está buena la regulación? ¿Les parece que está floja? ¿Les parece qué cosa? Tengo una idea, pero me gustaría, personal, pero me gustaría que ustedes me digan la suya. Tengo una duda, profe, al respecto de por qué el número, por qué el 15% y por qué no otro porcentaje. O sea, ¿en qué se basaron para seleccionar ese número? Y es una decisión arbitraria. Habían proyectos que pedían un poquito ser más severos, ¿sí? Porque les pareció a los legisladores que hasta un 15% era razonable que esté en manos de extranjeros. Otros querían ser un poquito más flexibles, ir más hacia el 20%, pero la verdad es que no deja de ser un tema, una decisión arbitraria. El 15, pues tan bueno como el 12 o como el 18, en el sentido de que no hay no nos basamos en la experiencia porque cuando vimos que los extranjeros tienen más del 15% en los países A, B y C, se produjo la consecuencia negativa X, Y y J. Ese tipo de razonamiento acá no se observan. Simplemente les pareció que ese tope era lo que se podía tolerar, ¿sí? En manos de extranjeros, en un país como Argentina. ¿Por qué bajó un punto del 2015 al 2018 si la ley no es retroactiva? ¿Eso es porque algún extranjero se deshizo Claro, de la tierra? Ah, exacto. Se fueron, se, claro. se fueron. Bajó porque se fueron. En algunos lugares se O puede fueron. ser, Ujú. Justo se le iba a preguntar, profe, si usted pensaba porque usted dijo que se podría tomar como que la ley fue bondadosa por el hecho de que bajó el número, pero yo lo vi más por un lado de que como que los extranjeros no quisieron invertir más en los campos argentinos y se mandaron a mudar. Yo creo que mucho de eso puede haber en este análisis. Yo no creo que esto se pueda atribuir solamente a la sanción de esta ley. Yo creo que esos años, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y posiblemente 24, han sido, son y serán años malos en Argentina, en donde si un extranjero no viene, no es porque le tiene miedo a esta norma, sino porque es un país que tiene muchas complicaciones en múltiples cuestiones. Y no solamente porque no le dejan ser dueño de X cantidad de hectáreas donde ellos quieren ser dueños, ¿no? Así que yo no creo que estos números reflejen el éxito de un sistema regulatorio. Déjeme decir otras cosas. Ya no lo hago con tanta frecuencia, pero hasta hace un tiempo, cada 2 o 3 meses, entraba a buscar alguna sentencia en la cual se haya discutido y se haya declarado la validez o la invalidez por inconstitucional, por violación del artículo 16 de esta ley. Hasta el momento, yo no encontré un solo fallo en toda Argentina en donde se haya tratado la cuestión, ¿sí?, de que esta ley es violatoria del artículo 16 y por lo tanto inconstitucional e inaplicable. Y ya tiene esta ley más de 10 años de vigencia. ¿Eso qué les dice? Porque además eso, en un contexto en el cual todos los autores que yo he podido encontrar de derecho constitucional nos dicen que esa cláusula
no se sostiene. Entonces, con la doctrina especializada que acompaña, a pesar de eso, y a pesar de que ha pasado más de 10 años, no hemos encontrado una sola sentencia, o yo no he encontrado por lo menos, y eso que he buscado, una sola sentencia cuestionando la constitucionalidad de estos sistemas de límites. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas extranjeras, los estados extranjeros, verdaderamente creen que esta ley es constitucional, o que las empresas extranjeras han encontrado la manera de circunvalar la ley e invertir a través de otros mecanismos, si eso es lo que deseaban, sin tener que pasarse años y años y años litigando en tribunales argentinos. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Que le respetaron, le tuvieron miedo, entre comillas, a la ley y no quisieron cuestionarla? ¿O que encontraron fácilmente la manera de esquivarla y conseguir sus fines de inversión si lo deseaban? Cada uno podrá sacar sus conclusiones, ¿sí? Yo pienso que un inversor extranjero que tiene el deseo de hacerse del control de recursos naturales no quiere pasarse 10 años, 12 años, 15 años discutiendo en tribunales argentinos si esta ley se sostiene o no se sostiene. Me parece que por el mismo Sí, dinero o sea, contrata un estudio yo jurídico lo, que le prepara, ¿sí?, un excelente esquema de circunvalación y consigue un prestanombre o una empresa que a su vez tiene detrás otra, y a su vez detrás otra, y a su vez detrás otra, y en el medio un par de testaferros, y al final del camino, ¿sí?, tiene control del recurso, sin esperar 10, 12 años que un juez le diga, que un juez de Goya, un juez de esquina, o un juez de Trelew le diga que esto es violatorio del artículo 16. Digo. Pero te interrumpí, perdón, Yasmín, ¿qué ibas a decir? no eso que pensaba, pero me daba como miedo de expresarlo porque no quería pecar de ignorante. Pero, ¿qué le impide a los extranjeros no simular o no esconderse atrás de un nacional para adquirir esas tierras o para beneficiarse de ellas? Bueno, en principio lo que le impide son las previsiones de esta ley, que declaran que todo Sí, acto pero celebrado y demás se tendrá por inválido y todo lo que ustedes quieran, digamos, buscando atacar ficciones o situaciones aparentes. Pero más allá de eso, eh, si quisieran hacerlo y tienen el asesoramiento especializado en la materia, es sumamente difícil muchas veces detectar quién controla verdaderamente el recurso. Aún cuando el Estado pone mucho empeño en descubrirlo. Y nada impide que se produzcan, como ha pasado en otros países latinoamericanos y africanos, acuerdos de colaboración en los cuales detrás de quien es aparentemente un patriota nacional, hay detrás, o es en verdad, un títere de un inversor extranjero. Y ante los ojos de los registros, eso es tierra rural en manos de un nacional que produce para proteger la soberanía nacional y dar empleo a, o sea, a los locales, y en definitiva no deja de ser un activo controlado por inversores extranjeros. Entonces, cuando uno termina de ver lo que fue la ley, el sistema, cómo se sanciona la ley, qué tenían en la cabeza los legisladores, qué produjeron los legisladores, cuáles son los resultados, porque lo que me interesa que vean a mí son dos cosas, digamos, ¿no? Uno, la ley en sí, y que entiendan cómo funciona la ley, porque eso de alguna manera es lo que se va a preguntar en el examen. Se le va a preguntar si ante este conjunto de datos que yo les voy a proporcionar, ¿sí?, se puede o no se puede comprar tierra. Yendo al caso práctico, yo quiero saber si era un ciudadano brasilero, si puede comprar o no X cantidad de tierra en el departamento de tal.
Eso ustedes tienen que poder saber en definitiva. ¿Sí? O si ustedes son los asesores de un titular de dominio de tierras rurales en Goya o Esquina y se la quieren vender a un nacional, ustedes quieran, chileno, si se la pueden vender o no. No van a cerrar el negocio y después el día que van a hacer la escritura se encuentran con que esa venta no se puede hacer, porque no lo puede comprar un chileno, por ejemplo. Entonces, más allá del contenido puntual, práctico, que después va a ser materia de evaluación, me interesa que ustedes vean y piensen en sistemas regulatorios. ¿Sí? Porque esto que hizo Argentina es una decisión del legislador argentino. Esto no es la ley de la gravedad. Esto no es una cuestión física ni química. Esto es un diseño legislativo. Ustedes podrán tener su opinión o podrán ir informándola si no la tienen. Si ustedes me preguntan a mí, el legislador argentino creó un sistema que demandaba una cantidad inmensa de información que no estaba disponible en su momento, en base también quizás a situaciones fácticas o a presupuestos que estaban alejados de lo que era la realidad, porque no tenían información, pensaron que esto estaba mucho más avanzado o temieron, y que además que es un sistema que requiere mucha información, que a nivel nacional no existe, porque eso estaba en las provincias, lo dijimos, ya lo expresamos, pero lo reitero, exige estar permanentemente actualizado, porque si hace 3 minutos un ciudadano de tal lugar compró tantas hectáreas en tal destino argentino, eso puede impactar en cualquiera de estas variables y puede impedir que 30 segundos después se haga una operación, porque se puede estar violando alguno de estos límites. Entonces, esto exige demasiada información actualizada a tiempo real. Esto exigía una base de datos que no estaba disponible en Argentina y que sigue sin estar disponible con la agilidad que el caso requiere. Entonces se creó un sistema que, desde el punto de vista del manejo de la información, no era asequible. Fíjense, volví a rechequear hace poquito y los últimos datos publicados son del 2022. No hay datos oficiales. Y si mañana viene una persona y le dice, no sé, a ver, David, quiero comprar tierras en esquina, quiero comprar tantas hectáreas en esquina, ¿puedo o no puedo? Y David entra a internet a mirar el sitio oficial, no hay información, no le puede contestar. No le puede contestar porque no está la información. Tendrá que ir en todo caso hasta el registro a Buenos Aires y pedir certificado y ver qué sucede, digamos, pero no hay información pública todavía hoy, a más de 10 años de la sanción de la norma. Entonces es una norma que genera la necesidad de una cantidad brutal de información con la que no se contaba. Y además, como le decía, permanentemente actualizada al minuto. Y que por otro lado, pone hincapié en la cantidad de hectáreas. Si se quiere más, a ver, pone hincapié en la cantidad de hectáreas, en los límites nacionales, digamos, y provinciales, municipales, y no tiene en cuenta muchas veces el carácter estratégico de determinados recursos. ¿Sí? Deja librado muchas veces que cada provincia determine cuál es la superficie máxima en cada provincia. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Por ejemplo, que las provincias más pobres, como Corrientes y Chaco, ¿qué pusieron? ¿Límites grandes o chiquitos? Comparado con los 1000 de la Pampa Húmeda. Y grandes. Esquina, Goya pusieron 10 veces, con provincia de Corrientes, ¿no? Puso en Esquina y Goya 10 veces el límite de Pampa Húmeda. ¿Sí? Y si ustedes miran lo que hizo Chaco, también, por acá tengo los valores de Chaco, también, a ver si tengo por acá, los tengo por aquí, acá tengo, miren, Chaco, ¿qué hizo? También, fíjense, en el impenetrable, por ejemplo, 6.300 hectáreas puso de límite contra los 1000 de la Pampa Húmeda. Entonces,
las provincias que iban como en contra de la nación. Nación quería dueños individuales con poquitas hectáreas, no más de 1000, y Corrientes puso 10.000, puso 10 veces el límite, buscando que lleguen inversiones por superficie mucho más grandes, por ejemplo. O sea, hay como una tensión también entre las provincias menos desarrolladas, que veían en definitiva en la inversión extranjera cierta posibilidad de crecimiento, y el Estado Nacional que buscaba, ¿sí? Limitar esa posibilidad de inversión. Entonces, es una ley que demanda una cantidad excesivamente grande de información y además actualizada en tiempo real, basada principalmente en limitaciones cuantitativas, aunque hay algunas cuestiones cualitativas vinculadas, por ejemplo, a curso de agua de envergadura y demás, pero es eminentemente cuantitativa, y que además recae, fíjense ustedes, en la limitación de solamente una de las formas posibles de control, que es la adquisición del derecho real de dominio. Pero si yo soy un inversor extranjero y vengo y quiero alquilar 100.000 hectáreas, atravieso esta ley sin ningún tipo de problema, porque la ley no, y la alquilo por muchísimos años, arriendo por muchísimos años y tengo el control del recurso durante muchísimos años, ¿sí? Y no hace ni falta que pongan en el medio un nacional de títere. Entonces esta ley tiene problemas con la cantidad de información, tiene problema con la limitación basada en cantidades, eminentemente, y tiene un problema con el tipo de control que implementa. O mejor dicho, sí, los mecanismos de control que abarca, ¿sí? Versus los que se le escapan. Y además tiene el problema de toda la circunvalación a la ley que se consigue a través de testaferros, sociedades interpuestas, nacionales que colaboran y demás. Sin entrar a hablar después de los problemas que tiene sobre violación al derecho a la igualdad o los prejuicios por momentos completamente infundados respecto de para qué vienen los extranjeros a invertir, digamos, ¿no? Y qué finalidad tienen y demás. Bueno, ese es el diseño legislativo que nuestro país implementó para enfrentar al acaparamiento de tierras, ¿sí? En general, y a pesar que esta norma rige sobre el 95% de la superficie continental, no es de gran conocimiento de la gente, ni siquiera de los estudiantes de derecho, y ni siquiera de muchos profesionales del derecho, le diría yo. ¿Mm? Y me interesa a mí que la conozcan por esto, sobre todo estos dos motivos, ¿no? Como les decía recién. El contenido de la norma, por un lado, y por otro lado, ah, que piensen en beneficio, ventajas, desventajas de este diseño legislativo. Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ujú. No como comunidad gitana. Si son argentinos, si son nacidos en Argentina, y son argentinos a los efectos de esta ley, y a los efectos de todas las leyes, le diría en realidad, pero hablando puntualmente de esta ley, son argentinos. ¿Sí? Esto no impone limitaciones. Las limitaciones son simplemente a la nacionalidad extranjera. Si han nacido fuera de Argentina, ¿sí? Se les aplica la ley. Si han nacido en Argentina, no se les aplica la ley. No tiene nada que ver esto, si ustedes quieren, con la pertenencia a un grupo cultural o étnico o lo que fuera. ¿Sí? Sino esto tiene que ver estrictamente con la nacionalidad. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? ¿Sí?
¿Qué otra duda, consulta, pregunta tenemos vinculado a esto? Muy bien. Bueno, hemos hecho todo de un tirón hoy. ¿Cómo seguimos nosotros? En lo que hace a contenido o desarrollo de contenidos temáticos, vamos a llegar hasta acá por hoy. Seguimos así nosotros. La semana que viene vamos a hacer una pequeña alteración en el desarrollo del programa, por eso les quiero avisar. Vamos a dar la unidad, en vez de las 7, que es propiedad horizontal, vamos a dar la unidad 8. ¿De acuerdo? Con la doctora Tanasov por Zoom. Y la 7 la vamos a dar en nuestra siguiente clase presencial. ¿Estamos de acuerdo? Va a ir el doctor Bertoli a Goya y Esquina a dar la unidad 7. Les digo para que ustedes estudien, en vez de 7 y 8, 8 y 7. 8 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a subir los prácticos de la unidad 6, que está pendiente, y voy a incluir en ese práctico el tema ley de tierras. ¿Bien? Para que ustedes lo... Profe, este PowerPoint va a estar en el aula. No pensaba subirlo, pero si ustedes quieren, se lo subo. No hay problema. Digo, para Pero tener el tienen la nombre de ley. los autores a quien podemos consultar, Y ahí los tienen, porque en miren. Keeper creo que no está. No, por eso les decía. O si está en la última versión puede haber un poquito. Pero si ustedes quieren, miren, lo importante es que ustedes estudien la ley y entiendan la ley. Si ustedes quieren y creen que les sirve o que les puede servir, yo como lectura opcional, optativa, les subo un trabajito que tengo hecho sobre el tema. No es necesario leerlo, Perfecto, gracias. ¿sí? Basta con que ustedes lean los artículos de la ley y entiendan lo de la ley en función aparte de lo que les acabamos de explicar. Entonces yo me anoto, yo les subo práctica unidad 6, ley de tierras, trabajo complementario. La semana que viene, unidad 8. La siguiente clase presencial, unidad 7. ¿Estamos de acuerdo? No nos queda mucho, porque después Sí, profe. después de eso nos quedan 2 clases más, que son la 9 y la 10, que trabajamos juntos, la 11, y después rendimos. Sí, o sea, ya estamos también se va desencadenando aceleradamente el tramo final de la cursada y el cuatrimestre. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya ¿Es sido... integrador, profe? Antes de Disculpe. terminar, Pregunten. ¿Es integrador el final, no? El examen final, por requisito reglamentario, es integrador. Perfecto. Por supuesto, Oriana, Ujú. por supuesto, pone el foco en los contenidos de la segunda parte de la materia. Ok. Pero pueden haber, y generalmente hay, expresamente cuestiones de la primera parte, o bien puede que no estén expresamente incluidas, pero que su conocimiento sea indispensable para poder contestar lo que viene después. Claro. Perfecto, Entonces, profe. de Muchas una u gracias. otra manera, volvemos a trabajar temas de primera parte. Perfecto. Gracias. No por nada. Yasmín, ¿ibas a decir algo? yo quería hacer una última pregunta. Diga, Sí, no puede. antes de que termine la clase. O la ante última, no importa. Es, sí, es un tema que no me quedó claro sobre condominio en la parte de mejoras que le iba a preguntar hoy al comenzar la clase. A ver, veámoslo. La norma dice, Dame un segundito. Vamos a ver que yo. Pero vamos a dejar de compartir pantalla porque ya no ocupamos más eso. Ahí estamos. Un segundito. Que abro el código, así te puedo seguir. ¿Qué artículo es el que te genera la duda? A ver, un segundito. el artículo 1938. No sé qué le pasa a esto que no funciona. A ver. ¿Qué me pasa acá? Te escucho, decime qué dice. Sí, básicamente habla sobre las mejoras necesarias, las mejoras útiles, ¿no? Sí, 1938. En lo que es las mejoras útiles.
La norma dice que puede reclamar el pago de las mejoras útiles, pero solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Sí. ¿Qué significa esta parte? Eso quiere decir lo siguiente. Mirá, esto es un principio que opera en diferentes normas, digamos, ¿no? La idea es la siguiente. Yo puedo hacer una mejora, una construcción de un inmueble, y esa mejora, en realidad, en general, se va a componer de un gasto o una inversión en materiales y un gasto o una inversión en mano de obra. ¿De acuerdo? Entonces yo voy en un terreno, por ejemplo, hacer una edificación, le voy a poner 50.000 dólares de mano de obra y 50.000 dólares de materiales. Total, 100.000. ¿Sí? Pero puede pasar que en el precio total de la cosa que recibió la mejora, ¿sí? Ese 100.000, no pase el total de ese 100.000 al valor del inmueble. A ver si me explico. Sobre un inmueble que vale 100.000, yo gasto en obreros y en materiales 100.000 más. Pero no necesariamente eso va a hacer que el inmueble valga 200.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues puede ser que la mejora esa no sea valorada por el mercado, ¿sí? En idéntica medida a la cuantía de su costo. Uno puede hacer inversiones en un inmueble y no el 100% de la inversión pasa a agregarse como valor de mercado a la cosa. Por múltiples motivos, porque el mercado no lo valora en esa cantidad. ¿Y por qué? Y bueno, pues la verdad que ese es un terreno que queda muy lejos, por ejemplo. Por su ubicación, por más que yo le ponga haga una casa hermosa, un terreno que está muy lejos, es posible que no pase el 100% del valor de la mejora al precio del inmueble. ¿Por qué? Y porque el mercado no le va a reconocer, ¿sí? El 100% de eso. ¿Se entiende? Esa es la idea. O sea, no toda mejora, el principio es el siguiente, no toda mejora pasa en forma directa, ¿sí? Al valor de mercado de la cosa donde se hizo la mejora. ¿Se entiende? Por múltiples motivos. O puede ser una mejora que en realidad es una cosa que me interesaba solamente a mí, o me servía a mí, por mi tipo de actividad, ¿sí? Pero que no es valorada por el mercado. Yo puse, por ejemplo, cuestiones estéticas. No es el 1938, pero estamos hablando del principio general, ¿sí? Yo puse una serie de estatuas para hacer más lindo el patio. Y bueno, las estatuas las pagué cara porque me gusta el arte, pero el mercado no me reconoce a mí después, cuando yo quiero vender la casa, el 100% de ese precio en el patio, por el patio con las estatuas. ¿Se entiende? Esas no son mejoras útiles, pero yo estoy hablando del principio general. Entonces, una cosa es lo que vale la mejora y otra cosa es, ¿sí? Cuánto es el mayor valor que esa mejora importa en términos de mercado, ¿sí? Sobre el inmueble. Con eso en la cabeza, releemos el artículo. Con eso en la cabeza, releemos el artículo. Espere que enchufo esto para que no se me apague. Ahí está. Releemos el artículo. Y ahí encontramos que, esperen que no quiero perderlos de vista. Esto minimizo. Ahí está. Ahí encontramos Yasmín en 1938. Esperen que se me fue. ¿Qué pasa con los condóminos? ¿Sí? Estamos hablando de los efectos. 1938. Ahí está. Esto tiene que ver con lo siguiente, por ejemplo, el poseedor que pierde un juicio de reivindicación, ¿sí? Que ocupaba la cosa, que hizo mejor y que tiene que devolverla, ¿sí? Tiene que devolver porque perdió el juicio. Lo que construyó le pertenece al dueño por principio de accesión. ¿De acuerdo? Pero si hizo mejoras útiles, las puede reclamar. Pero no es que él viene, acá está la factura del capataz, acá está la factura de la casa de materiales.
devuélvame eso. No, 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 momentito. Vamos a evaluar cuánto valor adquirió la cosa. Y ese es el límite. No puede pedir más de eso. ¿De acuerdo? Esa es la lógica del 1938. ¿Bien? Lo otro lo pierde. La diferencia, digamos, lo pierde. Porque el mercado no se lo reconoce. Entonces, el titular que reivindica no está obligado a reintegrárselo. ¿De acuerdo? Muy bien. Disculpe. Sí, profe. Ahora sí, era complicado al final entender. Menos mal que le pregunté porque No, lo está bien. estábamos No sé dónde lo está. tratando. No, pero no hay problema. No sé, no estaba mirando, pero es un poco la idea sobre esa regla. Bien. Víctor, ¿había activado el micrófono? Sí, en realidad, bueno, yo no puedo estar presente en la clase, no sé si nosotros podemos hacerle pregunta o no, pero quería sacarme solamente una duda, no sé si no puedo interferir, no interfiero más en su clase, pero No, quería preguntarle, decime, en realidad, Víctor, nosotros ya estábamos, el tema del día ya lo dimos. Yasmín le quedó una duda que teníamos un ratito para atenderla y la vimos. Decime la tuya y antes de cerrar la vemos. Y si está dentro de mis posibilidades, las vemos con todo gusto. sí, yo estuve todo el desarrollo de la clase, profe, solamente que quería saber que si ante la pérdida de la cosa, recién se pide sobre las mejoras o durante el transcurso del proceso, donde no se decide a quién de las personas le corresponde o quién va a quedar con el inmueble. Mm. Esa pregunta que me haces es excelente, Víctor. Porque, ¿cómo se dan estos procesos? Hay un poseedor que está ocupando la cosa y hay un dueño que fue desapoderado. El poseedor que ocupa la cosa, evidentemente, hizo allí una serie de mejoras. ¿De acuerdo? Cuando el verdadero propietario o quien se considera dueño de ese apoderado hace el juicio, la acción real, que es la acción de reivindicación, o sea, el juicio para que le devuelvan la cosa, el demandado, que es el ocupante, el poseedor ocupante, depende cuál es su situación, puede emplear múltiples defensas. Puede decir, usted no es el dueño, por lo tanto no tengo que devolverle nada. Puede decir, yo soy el dueño, porque adquirí por usucapión, ¿bien? Que se ve mucho que pasa eso. Entonces hay que demostrar en definitiva si se adquirió o no en el proceso. Y de manera complementaria, y esto es jurisprudencia del Superior Tribunal de Corrientes, siguiendo la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene que al momento, el poseedor ocupante, al momento de contestar demanda, tiene que decir en ese momento que para el supuesto de que le obliguen a devolver la cosa, él está pidiendo que se le reconozcan las mejoras que correspondan y se les paguen. Si no lo hace en ese momento, ya no lo puede hacer en ese proceso. ¿Sí? Y si pierde, tiene que devolver la cosa, ¿sí? Y en un juicio posterior, en otro proceso, reclamar lo que le corresponda. Por lo que entiende que le corresponde. Para hacerla corta, tiene que pedir la compensación por mejoras al contestar la demanda de reivindicación. Si no lo hace en ese momento, el planteo es extemporáneo. Entiendo, ¿sabe por qué le pregunto, doctor? Porque póngale que tenga que devolver la cosa y haya perdido la persona esa, X, por lo menos puede compensar con lo que haya invertido en el inmueble, los honorarios y la parte que quiere, que tiene que pagar la otra parte. Claro, porque ¿sabe lo que Por pasaba? eso yo le preguntaba. Sí, es correcto lo que me decís y lo que me planteas es algo que saben muy pocos colegas y que lo plantean mal y lo pierden.
Porque ¿sabes lo que se ve bastante, Víctor? Y te digo esto y termino por mi parte la explicación, no quiero cansarte. El poseedor se defendía, o alegaba usucapión, o lo que sea. Después de un juicio que duraba varios años, ganaba el actor que pedía reivindicación. ¿De acuerdo? Y en ese momento, con la sentencia que ya decía, se condena al demandado a devolver el inmueble en el plazo de 10 días, ahí decía, no, 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 momentito, porque yo hice mejoras. Y junto a mejoras pedía derecho de retención. ¿Sí? Entonces, quiero que se evalúen las mejoras. Yo hice esta casa, hice este aljibe, hice este cerco. Y hasta, además de que quiero que se evalúen las mejoras, ejerzo mi derecho de retención de modo que hasta que no me paguen lo que resulte de la pericial, ¿sí? De la valoración, yo me quedo en la cosa. El combo, se jugaba junto el combo, pedido de compensación con derecho de retención. ¿Sí? Cuando ya había una sentencia firme de devolver la cosa. Bueno, los tribunales entienden que eso es una conducta procesal de mala fe, ¿sí? Que es un abuso plantearlo en esa instancia. Ya hubo un proceso, ya fue condenado a devolver. No podemos, cuando ya hay una orden de devolver, ponernos a ver cuánto vale el cerco, ¿sí? Y esperar a que se defina eso y le paguen para recién entonces que usted devuelva la cosa. Porque si fuera así, yo no digo nada y lleva ya sentencia. El último día digo, mire, señor juez, acá yo puse 3 ladrillos, que se valore y después recién, eso va a estirar mucho el proceso, que ya está en etapa de ejecución de sentencia. Entonces, la jurisprudencia en la provincia de Corrientes dice que ese tipo de pedido de compensación por mejoras, de valoración y compensación por mejora, se tiene que hacer al contestar demanda. Si no, ya no se puede tratar en ese proceso. Si usted pierde, tiene que entregar la cosa y en otro proceso discutirá si la mejora que usted hizo, cuánto valen y ejecutarlas en caso que no se la pague. ¿De acuerdo? Profe, pero puede solicitar por ejemplo, un condómino que mejoró la cosa de manera útil y la elevó su precio de mercado, digamos, muy exponencialmente. Puede solicitar independientemente que se le reintegre el otro o los otros condóminos la mejora realizada. Bueno,